Bienvenidos una vez más a Proyecto Chile. Estamos aquí para ver el proyecto de reforma constitucional que reduce el quórum requerido para que el Congreso Nacional insista en un texto legal que haya sido vetado por el Presidente de la República. Para esto, Don Asta nos va a entregar los antecedentes y luego lo analizamos entre todos en Full de Haces. Primero que todo tenemos que analizar cuántos tipos de veto existen por parte del Presidente de la República. Y son tres. Son el veto supresivo, veto aditivo y veto sustitutivo. ¿Qué es lo que ocurre? Cuando el Presidente de la República presenta un veto que puede ser tanto sustitutivo como veto supresivo, para que las cámaras de diputados mantengan el texto aprobado por ambas, se requiere un quórum de 2/3 de los parlamentarios presentes en cada una de las dos cámaras. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que muchas veces partes de proyectos de ley se han caído debido a este tema, y no son parte de la ley debido a que no consiguen los 2/3 de los diputados presentes. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Los senadores que presentan este proyecto de ley, que son Adriana Muñoz, Yana Proboste, Alfonso Urresti y Rabindranath Quinteros, quieren que el quórum para que sea aprobada la insistencia al texto original, digámoslo así, cambie, varíe, y no sean los 2/3 de los diputados o senadores presentes, sino lo que ellos pretenden es de que sea de 2/3 de los diputados en ejercicio si se tratan de normas legales que se refiere al inciso primero del artículo 66, que es básicamente los que son aprobados por 3/5 de ambas cámaras, ¿ya? Y los 4/7 de sus miembros en ejercicio en caso de que fuesen otro tipo de normas legales. Entonces, con eso, algunos partes del proyecto hubiesen sido aprobados en los últimos vetos que ha presentado el Presidente de la República, como fue, por ejemplo, el veto del proyecto de ley de cortes de servicios básicos, ya que hubo dos partes del proyecto en las cuales finalmente no fueron incluidas debido a que hubo esta falta de quórum en el Senado. De hecho, le faltó un voto para que fuese aprobado algunas de las partes del texto, que en este caso fueron dos en específico. Entonces, esto significa claramente que el Presidente de la República tenga un poder menor que el que tiene hoy en día, ¿ya? ¿Y qué es lo que me pasa con este tipo de reformas? Quizás son bien intencionadas porque han pasado por muchos procesos las leyes, o sea, pasa primero por la Cámara de Diputados, después pasa por el Senado, y estas son normas, por ejemplo, algunas que son de quórum, que son aprobadas con más votos de lo que son, por ejemplo, la mitad más uno. Pero la oportunidad es lo que llama la atención. Esto lo hacen simplemente porque son la oposición al gobierno de Sebastián Piñera. Esto pudieron haberlo presentado perfectamente, como varias cosas de las que hemos hablado en Full de Haces en otros gobiernos. Pero como en este caso la oposición ha sido mayoría prácticamente todo el periodo desde los años 90, en todos los periodos, entonces ahora recién cuando están sintiendo los problemas que ellos sienten, intentan cambiar la constitución para tal efecto. No sé qué opinan ustedes de esto. Bueno, este es un avance más en ese camino que ellos llevan a convertir nuestro país, en lugar de presidencialista, en, ¿cómo se llama? Parlamentarista sería, ¿no? La palabra. Y esto viene de la mano con proyectos de ley que estábamos viendo anteriormente, como lo son el control de carabineros, básicamente, que ellos como parlamentarios quieren tener control de absolutamente todo, y una de las formas es bajando también el poder que pueda tener el presidente, como bien lo comentabas ahí tú. Bueno, ¿qué más puedo decir? O sea, es la búsqueda insaciable por el poder, básicamente. Porque antes, cuando estaban con un presidente que les favorecía, entonces estaban bien. Pero hoy en día, como están con un presidente que, entre comillas, no les favorece, porque no sé exactamente si Piñera ya es de derecha, de izquierda, de centro, de subcentro, de otra dimensión, no tengo idea ya para qué lado gobierna Piñera. Pero... Para Piñera gobierna para claro, Piñera. Yo creo. Entonces yo creo que por ahí va el tema, pues siempre buscando el obtener más poder desde el lado parlamentario. ¿Comentarios, don Diciente? Este tema es para que nosotros vayamos ahora a tener un parlamentarismo de facto. O sea, eso es lo que quieren lograr ellos, porque ya el presidenciable no tenga las capacidades o el poder para ejercer
todas las atribuciones que tienen en estos momentos. Cuando tenemos un buen líder... Sí, y que ojo que son las atribuciones por las cuales nosotros votamos por un presidente. Además. Porque de lo contrario no sería necesario. Claro, si no tendríamos primer ministro, no presidente. Exacto. Claro, entonces aquí viene el tema. Cuando tú tienes un presidente no muy comprometido con el uso de su poder, porque hay que entender aquí que el presidente Piñera no ejerció el poder que tiene como corresponde, porque él debería haber acá en nuestro país impuesto la ley, el Estado de Derecho, y no lo hizo. En esos casos podría ser algo positivo, pero en cuanto a historia de nuestro país, cada vez que el Parlamento ha tenido más poder que el presidente, hemos tenido un quiebre en nuestro país. Han venido golpes de Estado, prácticamente algunas escaramuzas de guerras civiles, y vamos camino a eso en parte. Y estas son las bases institucionales que se necesitan para poder llegar a ese poder del Parlamento, que no es uno de los peores parlamentos que hemos tenido en la historia de Chile, me atrevo a decirlo. Entonces, darle más poder a ellos es muy, muy complicado para todos nosotros, que esto nos va a afectar a toda la población. Porque, ¿qué es lo que yo he observado? Que la gente no tiene ni idea de lo que sucede en el Parlamento, y lo único que hace es estar enojado muchas veces con los políticos, pero tampoco tiene las herramientas como para frenar el poder de estos políticos que quieren más poder por su desidia, por no ir a votar, por no informarse. Entonces nosotros también como población somos culpables de que esta gente esté impulsando este tipo de triquiñuelas. Así que hay que tenerlo presente de que no se le puede dar más poder al Parlamento, que tiene que haber esa división de poderes clara, ojalá equiparadas, pero no darle más atribuciones al Parlamento, porque vamos a tener una mayor desestabilización institucional, más de la que tenemos. Eso. Don Inmaduro, sus comentarios. No, y quería comentar que además es un tema cómodo también, ¿no? Y yo creo que es lo único que les falta a ellos, porque ellos ya el dinero ya lo tienen buenos sueldos, tienen un trabajo asegurado, tienen una buena cantidad de poder, aunque no es absoluto, y eso es lo que quieren ahora. Entonces, y la mejor parte de todo es que ellos podrían de esta forma tomar las decisiones por Chile, hacer lo que ellos siempre han querido, cumplir con todos sus anhelos y no asumir absolutamente nada de la responsabilidad, ya que siempre ellos, digamos que ligan la responsabilidad al presidente. Todo lo que está mal en el país es culpa del presidente, ¿cierto? Siendo que ellos son los que promulgan las leyes, deciden, hacen las discusiones y prácticamente en muchas ocasiones, no digo que todas por supuesto, pero en muchas ocasiones presionan a más no poder al presidente para que no se las vete, para que... Entonces es como bastante cómoda la posición que tienen ellos. Ellos pueden hacer básicamente lo que ellos quieran y no asumir nada de la responsabilidad, cosa que se hace más fácil porque todos sabemos que existe este fenómeno de que la culpa o la responsabilidad por una mala decisión se hace mucho más sencilla cuando se toma en un conjunto de personas y no cuando se hace desde la singularidad, digamos. Incluso hasta cuando se cometen crímenes, digamos, hemos visto que se cometen crímenes de forma grupal, se hace mucho más fácil para, digamos, entre comillas, como un truco de conciencia, para la conciencia de aquellos que lo cometen, porque se tienen una responsabilidad compartida en ello, por lo que aquí yo hago el paralelismo con las malas decisiones que han tomado esta gente. Esta gente ha tomado pésimas decisiones, ha promulgado pésimas leyes para el país, pero se les hace mucho más fácil digamos, promulgarlas y sacarlas a flote y votar por ellas, porque al final la culpa no es mía, sino que es la culpa de mía y de un grupo más de personas. Entonces no fui solamente yo. Y cuando las cosas salen mal, más encima le echamos la culpa solamente al presidente, la responsabilidad absoluta. Entonces es una actitud cínica y cobarde, yo creo, que esto de asumir un régimen que sea parlamentarista, porque saben que las cosas se les hacen más sencillas con respecto a la manipulación de la gente, porque es mucho más fácil manipular a la gente para que se vayan contra el presidente que contra un grupo grande de parlamentarios, donde la izquierda obviamente acá todos sabemos que tiene una mayoría. Claro, lo que pasa es que estos proyectos que hemos analizado en varias oportunidades es muy probable de que no sean aprobados, ¿ya? Porque igual requieren un quórum, básicamente, sí, porque son reformas constitucionales. Pero estos yo lo veo como que si se llega a hacer una asamblea constituyente, este tipo de temas son los que se van a tocar.
¿ya? Porque yo lo analicé prácticamente desde el principio de que el problema para la gente, sobre todo de izquierda, son los quórum. ¿Ya? Están molestos con los quórum, por ejemplo, el 3/5, están molestos con el asunto de que algunas leyes se tienen que hacer por 4/7. Esas cosas no le agrada. A ellos siempre les hubiese gustado gobernar con el 50+1. ¿Por qué? Porque después pueden hacer cosas como o las presiones para algunos diputados que no tienen las convicciones claras, como fue el asunto del retiro de fondos previsionales. ¿Ya? Y ese ambiente el que se pudiese dar en una constituyente cada vez que se trate un tema que sea, ¿cómo se pudiese decir? Peliagudo, donde ellos pretenderán hacer presión porque a ellos les encanta darse la representación de la calle, eso de típico de un pie en la calle y un pie en el parlamento, ¿ya? Entonces esta es una reforma más, una reforma más que tiene una posición muy cómoda, porque como bien señaló ahí Maduro, es como que ya nosotros hacemos las leyes mal, pero como las tiene que implementar el gobierno de turno, sea cual sea el que esté gobernando, al final la culpa la van a tener ellos porque no siguieron el espíritu de la ley que nosotros aprobamos. Entonces a eso va con esta situación. No asumen absolutamente nada de la responsabilidad, si por ello Claro. no existiría ni el veto, ni el oficialismo, ni el presidente. Claro, claro. Tenemos que entender también que el presidente de cierta forma es como el freno motor que tiene el ¿cuánto se llama? El Congreso. Así es, pues, y avalado por la gente. Pues. Justamente, por eso iba, porque resulta de que es un freno motor que nosotros como ciudadanos elegimos, ya sea bien de la posición política que sea, pero lo elegimos porque tiene una cierta agenda, un cierto plan de gobierno que nos representa. Entonces, cuando el presidente actúa como freno motor del Congreso, lo que está haciendo es representar de cierta forma el pensamiento del pueblo o la decisión de la gente en función de las leyes que se están tratando de implementar o de la forma en la que se están tratando de implementar. Entonces, por eso que el reducir el poder, digamos, o la capacidad de mando o de veto que tiene el presidente sobre estos proyectos de ley. O en este caso también, de la insistencia en el veto. Digamos, claro, o también es disminuir el peso que tiene la decisión de nuestro voto en el presidente que estamos nosotros colocando al frente del país. Claro, en este caso en particular se refiere a la insistencia que de lo aprobado por las cámaras. Sí, pues no, sí, está bien, está bien. Sí, está bien, se refiere a eso, pero a lo que voy yo es que hoy día es esto, pero mañana no sabemos. Paso a paso. Ah, claro. Sí, claro, hemos visto algunos paso a paso. Por ejemplo, vimos cómo está este tema de reducir los plazos para los vetos. Y hemos hablado de varias cosas en algunos programas anteriores. Claro, es un approach, es un acercamiento a su objetivo que hacen. Claro, y todos tienen que ver con el hecho de reducir el poder del presidente. Devaluando el voto, como bien decía Ira. ¿Y por qué? Porque el presidente en esta oportunidad no es de su color político. Básicamente, porque esto pudieron haberla presentado quizá durante el primer gobierno de Bachelet, el segundo gobierno de Bachelet, en cualquier momento, pero no, lo presentan ahora porque ahora ellos están con la batuta y es conveniente para ellos. Piñera es un presidente de extremísima derecha. Y para ellos. Sí, y para ahondar en este proyecto de ley en particular, así como para finalizar el punto, es el tema de hacer una diferenciación entre lo que son los miembros en ejercicio y los que están presentes en la sala, ¿ya? Porque ese es un asunto interesante que tiene este proyecto, que esa es la parte entre comillas buena, porque lo que hace este proyecto es que tienen que ser 2/3 de los miembros en ejercicio, es decir, son votos fijos, dado el quórum de la cantidad de parlamentarios que hay hoy en día y en el futuro. Y en el que en el futuro no se pueden hacer los locos y arrancarse de la sala. Claro, exacto, para aprobar la insistencia. Y ahora sí lo pueden hacer cuando quieren que la insistencia no vaya, cuando quieren que la insistencia sea rechazada, o no sé, también puede ser aprobada dependiendo del caso. Ellos se pueden ir de la sala y la insistencia, no sé, dependiendo del caso, no, como son de los que están en la sala, el tema de los 2/3, no se haga efectiva. Puede que se haga efectiva o no dependiendo del caso, de cuándo le conviene estar o no estar. Esa es la situación. Sí, con calculador en mano, como hemos estado diciendo en este último tiempo. En el mes de la patria, esto ha sido Full de Haces para el canal Proyecto Chile. Agradecemos su preferencia de informarse con nosotros.
y no olviden suscribirse para más contenido como este.